Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y bueno, como usted lo sabe, estamos inmersos en un proceso electoral pero muy intenso. Usted sabe que bueno, este año habrá elección para gobernador y para diputados locales. Y bueno, pues uno de los temas que han llamado mucho la atención, bueno, pues es la falta de recursos, entre otros tópicos, déjeme decirle, falta de recursos al órgano encargado de organizar los comicios. Nos referimos al famoso OPLE. Cheque usted la cápsula que hemos preparado esta noche a manera introductoria de este programa aquí en Polaca, a la Veracruzana. A la historia de los adeudos del gobierno veracruzano con diversos organismos e instituciones como la Universidad Veracruzana y el Poder Judicial del Estado, se suma el caso del organismo público local electoral OPLE, que demanda recursos atrasados por más de 186 millones de pesos correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y los 2 primeros meses del presente año. El tema de la deuda de gobierno del Estado con el OPLE ha puesto en riesgo la organización del proceso e incluso se ha llegado a considerar que el Instituto Nacional Electoral atraiga la elección, como ya ocurrió en el estado de Colima. El pasado 17 de febrero, en conferencia de prensa, los consejeros electorales del OPLE hablaron de la posibilidad de emprender acciones legales contra la Secretaría de Finanzas y Planeación a fin de exigir la reposición de los recursos que no le fueron entregados al órgano electoral. Esa situación provocó, por ejemplo, atrasos en los pagos a los trabajadores de dicho organismo autónomo. De igual forma, el problema de la falta de recursos podría poner en riesgo también el cumplimiento del OPLE de algunos contratos asignados. Por el momento, la falta de recursos ha obligado al OPLE a utilizar los recursos etiquetados para la adquisición de vehículos para cubrir la nómina y pagar las rentas de las sedes distritales. En respuesta al anuncio de los consejeros electorales, la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal informó el 18 de febrero, un día después de que los representantes del OPLE hicieran pública su queja, que entre el 5 de enero y el 17 de febrero fueron transferidos recursos por 153 millones de pesos, de los 1.009 millones etiquetados en el presupuesto estatal para el presente año. En efecto, el dinero de Cefiplan ha llegado al órgano electoral. Sin embargo, la denuncia pública de los consejeros del OPLE se basa en que los recursos no llegan ni a tiempo ni completos. Por ello, las cuentas de los atrasos ya superan los 186 millones de pesos. Entre tanto, el representante del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, Antonio Manjarres Valle, ya se refirió a la posibilidad de que el máximo órgano electoral de nuestro país se encargue de la organización del proceso local veracruzano, como ocurrió ya en Colima, si el OPLE no cuenta con los recursos necesarios para preparar la elección.
El tema fue retomado por los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz. Entrevistado al respecto, el magistrado José Olivero Ruiz manifestó que independientemente de que el INE atraiga la organización de la elección veracruzana, el gobierno estatal tiene la responsabilidad de aportar los recursos. Hoy, la crisis del OPLE por falta de recursos ha llegado a tal punto que el órgano electoral no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el anticipo a la empresa que gane la licitación del material electoral. Bueno, pues ya vio usted cuál es la problemática que nos atañe y nos ocupa esta noche aquí en Polaca, la Veracruzana. Y bueno, pues para tal efecto hemos invitado a 2 consejeros del OPLE, es decir, del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Aquí a mi derecha le doy la bienvenida a Jorge Alberto Hernández, consejero del OPLE y también presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. Buenas noches, consejero, gracias por Buenas noches, Pepe, buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, y también nos acompaña esta noche Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero también del OPLE y presidente de la Comisión de Administración. Bienvenido, consejero. Buenas noches, Pepe. Saludos a Raimundo, a Manuel. Gracias por la invitación. Y bueno, como siempre, nos acompañan aquí en Polaca, la Veracruzana, 2 destacados periodistas veracruzanos. Le agradezco mucho, como siempre, su presencia a Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes y también director general de Formato 7 en su versión impresa y también director general de formato7.com, que junto con versiones.com.mx, además de otros portales del norte, centro y sur del estado de Veracruz, transmiten Polaca a la Veracruzana desde Jalapa, Veracruz, para todo el mundo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, señores consejeros. Buenas noches. Ray, buenas noches. Buenas noches. También saludamos con mucho gusto a Raimundo Jiménez, autor de la columna Al Pie de la Letra, que usted ha leído en muchos portales de noticias en sus versiones cibernéticas y también de medios impresos. Raimundo Jiménez, buenas noches. Pepe, buenas noches, señores consejeros, bienvenidos. Y hay mucho que comentar, ¿verdad? Así es, bienvenidos a este espacio de libertad, porque ha sido siempre Polaca, la Veracruzana, un programa donde abordamos todos los temas, sin cortapisas, sin censura, sin compromisos de ninguna índole. Así que, bueno, pues el problema es complicado, ¿no? De las finanzas. Empiezo aquí con el consejero Juan Manuel Vázquez, que lleva esa área de la Comisión de Administración, ¿no? Sí, cómo no. Es un tema complejo porque, por un lado, tiene que ver con efectos o consecuencias para el proceso electoral. Eso significa que la falta de recursos para el OPLE implica y significa que puede retrasar o hacer difícil la operación del proceso electoral. Nosotros hoy, que es marzo, teníamos, cuando dimos esa conferencia de prensa que sale en el reportaje, teníamos algo así como una deuda de 182 millones. Hoy estamos hablando que el gobierno del estado a través de Cifiplan nos debe 110 millones por lo que hace al mes de enero y febrero. O sea, ya pagaron, hicieron algunos abonitos. Unos abonitos, 110 millones, pero restan más 16 millones de diciembre, estamos hablando de 126 millones, y si consideráramos los ejercicios fiscales 2013 y 14 son aproximadamente los 26 millones, estamos hablando ya de una cifra cercana a los 160 millones. Luego, si consideramos lo que ya es marzo, en marzo el gobierno nos tiene que dar algo así como 129 millones. En total estamos hablando de una cifra a entregarnos de todo el mes de marzo, incluyendo los ejercicios anteriores, de 280 millones. El día de hoy tuvimos una transferencia de algo así como 13.9 millones, lo cual nos lleva a que en marzo hay pendiente 267 millones aproximadamente. 260 millones que pareciera una cifra de un presupuesto de 1,000 millones, que ya es un 25%. Pero de cara al proceso electoral es complejo. Las licitaciones, por ejemplo, del material electoral será adjudicada el próximo 9 de marzo. Asimismo, también hay otros problemas, porque no solo es eso, todo el recurso se requiere no solo para pagar el personal, sino la operación en los 30 consejos distritales. Creo que el tema es complejo por el impacto que tiene de cara al proceso electoral. Muy bien. Es un problema realmente muy delicado.
por lo que nos explicas y las cifras que nos das, creo que van al día en cuanto a salarios nada más y no hay para más. ¿Hasta dónde podría estirarse la liga? Fíjate que decía Finanzas Sí. cuando nos responde que nos había dado 153 millones, efectivamente, pero 100 de esos millones, por ejemplo, es para prerrogativas. El restante, como 40 millones, es capítulo de nómina, como bien dices. Entonces, las circunstancias es grave porque casi lo que nos entrega es nómina y prerrogativa de los partidos políticos. Lo que nos falta en el grueso es los capítulos para el gasto de campo, operación de oficinas y las licitaciones. Entonces, el nivel de impacto puede ser fuerte, puede ser en función de tener o no para hacer un pago. Por ejemplo, hemos dado el enganche del PRE, pero falta cerrar el pago cuando se concluyan los trabajos, o bien ahora viene una licitación muy fuerte, que es las boletas electorales, el material electoral. Eso también tiene una afectación, no solo como en un términos de operatividad central, sino la preparación misma de la jornada electoral. Sí, y habrá quien no quiera hacer trato con ustedes si no hay solvencia económica, ¿no? Pues así ha sido. De hecho, toda esta etapa preparatoria del proceso electoral la hemos prácticamente vivido del fiado, se oye, sí, coloquialmente hablando, ¿no? Sin embargo, hemos empeñado no solamente la palabra de los consejeros, la palabra del Consejo General, se han ido cumpliendo estos compromisos, pero no es de la forma óptima. Ahorita tenemos un grave problema en la operatividad de los consejos distritales. Tenemos 30 consejos distritales instalados. La nómina de estos consejos distritales nos lleva más o menos como 3.100.000 pesos de manera mensual, y este dinero se va acabando, ¿no? Depositaron una cantidad para un parque vehicular que necesitamos renovar. El personal operativo no puede andar con el parque vehicular que actualmente tenemos, y de ahí hemos ido estirando y hemos ido haciendo algunas maniobras en cuanto a partidas para poder cumplir finalmente con los compromisos que tenemos, y la gente que seleccionamos en cada consejo distrital pues también está comprometida con el organismo electoral y está comprometida con realizar un proceso electoral ejemplar, pero tenemos que cumplirles, ¿no? Claro. Sí, yo creo que el gobierno del Estado tendrá obligadamente que cumplir con el adeudo, porque de otra manera, ¿cómo demonios se va a hacer la elección, no? No hay con qué. Estamos viviendo una situación inédita. Pues, yo los años que llevo en este oficio del periodismo, creo que nunca se había visto una situación como la que estamos viviendo, de un órgano electoral reclamando los recursos necesarios para organizar el proceso electoral, y vemos que a prácticamente 3 meses ya de que el electorado acuda a las urnas, están ahora en el proceso de elegir a un secretario ejecutivo, que es el encargado precisamente de toda esta operación, ¿no?, de organización de los comicios. Es inédito. ¿Cuánto puede impactar esto en la credibilidad, en la legitimidad de las votaciones que vienen? Efectivamente es un proceso inédito porque estamos viviendo en Veracruz por vez primera un proceso electoral en donde de manera conjunta, donde estamos compartiendo una responsabilidad con la autoridad nacional en la organización de un proceso electoral. Eso nunca había pasado en Veracruz, y eso es producto de la reforma del 2014, en donde se tratan de estandarizar, de homogeneizar los procesos, cada proceso para llegar a la jornada electoral. ¿Qué tanto implica esto? Pues sí, es una implicación fuerte, porque lo que nos exige esta reforma es realizar un proceso electoral con calidad, transparentar cada etapa del proceso electoral, ir paso a paso en la organización del proceso electoral. Y para eso se necesita, aparte de la voluntad de los consejeros y de los representantes de los partidos políticos, se necesita dinero. Y para que fluya ese dinero, pues tenemos que poner un grito y tenemos que hacer un reclamo y un exhorto a la Secretaría de Finanzas.
¿Por qué lo hacemos? Esta reforma lo que trajo fueron, nos orilla a dos situaciones. Por una parte, la autoridad nacional es quien nombra a los consejeros electorales, pero por la otra es el gobierno del Estado quien le tiene que aportar los recursos para la organización de este proceso electoral. Conjuntar, armonizar estas dos situaciones es lo que está complejizando un poco el proceso electoral. Consejero Juan Manuel Vázquez, se había estado analizando la posibilidad de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, realizara o que organizara las elecciones aquí en Veracruz, toda vez de que aquí en el estado no se están canalizando de manera suficiente los recursos. ¿Todavía existe esa posibilidad? ¿Está latente esa posibilidad o ya se descartó? Mira, al interior de los consejeros, Pepe, hemos platicado que no es conveniente, que nosotros fuimos nombrados por el INE para ejercer la función constitucional de hacer las elecciones de gobernador y diputados del estado de Veracruz y de ayuntamientos en su momento, y que no vemos viable que nosotros votáramos o acordáramos soltar al INE la atracción. El proceso como tal de asunción ya venció, porque eso debe solicitarte antes del inicio del proceso electoral. Recordemos que iniciamos el proceso el 9 de noviembre. Entonces, ahora estamos en otra etapa procesal, hay un procedimiento especial que seguir ante el INE. Como cualquier procedimiento administrativo, uno presenta una solicitud de asunción, el INE la revisa, ve qué pruebas hay dos condiciones para que ello sea, que el Estado tenga un nivel de inestabilidad social o económica que no le permita hacer elección, o el segundo, que haya un nivel de compromiso o dependencia del órgano electoral que no le permita hacer elección de forma independiente. Creo que ante ese escenario de que no hay una posibilidad jurídica ahorita de que el INE asuma la elección, es que los consejeros alzamos la voz en esa conferencia de prensa. Sí, también decir que lo que está en discusión es el principio de autonomía presupuestal. Eso significa que nosotros no somos una dependencia del gobierno del Estado, ni tampoco del Poder Judicial, tampoco de la Cámara de Diputados de nuestro Congreso del Estado. ¿Qué vemos ahí que se puede transgredir? Pues básicamente la posibilidad del principio de independencia, porque cuando tienes autonomía presupuestal solo se puede ejercer si se tiene dinero. O sea, los economistas dicen que solo se puede ser autónomo en función de la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, si el OPLE no puede satisfacer sus necesidades básicas, pues eso le resta autonomía en su actuar, en la libertad. Todos gozamos de una autonomía, libertad personal. Yo digo, cuando somos hijos de familia, si no tenemos dinero, pues no nos podemos mover. Lo mismo pasa con el OPLE. Sin dinero no puede ejercer la función constitucional a la cual se refería el consejero Jorge. La reforma nos obliga a muchas atribuciones y facultades, pero ¿cómo las ejercemos? Si no contamos con el dinero para poder hacerlas, pero también el dinero nos daría ese nivel de autonomía para poderlas hacer en forma libre, sin tener que le equile a demostrar a Cefiplan, porque es lo que quiere, que le demostremos el flujo de efectivo. Pero entonces, si yo le demuestro el flujo de caja a una dependencia de gobierno, lo que estoy haciendo es que el gobierno me demuestre su gasto. Y en consecuencia yo puedo saber sus actividades y puedo quizá incidir en ellas. Entonces yo creo que lo ideal para el respeto a la autonomía presupuestal del OPLE es que Cefiplan depositara este mes 267 millones, aunque la cifra suena bastante fuerte, ¿no? Dicen que no tienen Eso es lo ideal, ¿no? Yo vi una declaración del gobernador en el sentido de que dice, bueno, es que ahí los del OPLE quieren todo de a jalón el dinero cuando se les tiene que ir ministrando Parecen poco a poco. Universitarios. Parecen universitarios. ¿Qué opinas de eso, Jorge Alberto? Pues es claro que al momento de que se presupuesta, que se calendariza nuestro presupuesto, y es un presupuesto que ya fue aprobado por el Congreso del Estado, nosotros le dijimos al Congreso del Estado cómo lo queremos y en qué nos lo vamos a gastar. Y como lo dice el consejero Juan Manuel, en enero queremos una parte, en febrero queremos otra parte, en marzo queremos otra parte, y al final así se van a ejercer los 1.009 millones de pesos que el Congreso del Estado aprobó para el OPLE en este año. ¿Qué opino de la declaración del gobernador? Pues es respetable, sin embargo le decimos que el dinero no lo queremos de jalón,
El dinero lo queremos tal y como está calendarizado y tal como lo aprobó el Congreso del Estado. No de sopetón, pues. Esa palabra usó el gobernador, de sopetón. El consejero quería evitar esa frase. Así lo dijo, de sopetón, no quieren, ¿no? Sin embargo, ni siquiera en abonitos chiquitos les ha ido cumpliendo, ¿no? Así es. Como paguitos de Electra, ¿no? Nosotros el 15 de enero tuvimos una sesión en la que aprobamos la ampliación la adecuación del presupuesto, porque recordarán que habíamos enviado un presupuesto de 1.163 millones, el cual la Secretaría de Finanzas y Planeación le recortó 154 millones. Cabe decir que sin facultad alguna para ese recorte, porque el INE, por ejemplo, manda su presupuesto a Hacienda Federal, y Hacienda Federal tal cual lo toma y lo pone en el paquete económico de la Federación, y el único ente facultado es el Congreso Federal para ese recorte. Entonces, Finanzas creo que tiene ahí un tema de área de oportunidad, dirían los actuales tecnócratas, un área de oportunidad respecto a qué nos dio la reforma, y la reforma nos dio la autonomía presupuestal. Entonces, el 15 de enero, lo que hicimos fue, dado que nos recortó 154 millones Cefiplan, y lo validó el Congreso al ser ya ley, nosotros hicimos una planeación de gasto en forma mensual. Claro que los meses primeros son más cargados porque está la elección. Entonces, ese calendario lo aprobamos en enero y como tal se lo enviamos al secretario de Finanzas el mismo 15 de enero. O sea, el gobierno del Estado, en resumen, tiene claro las 12 administraciones mensuales que nos tiene que dar, los 12 pagos. Qué barbaridad. Raimundo. Bueno, está a la vista de todos que la actual administración estatal tiene serios problemas de liquidez, ¿no? Vemos que le debe más de 2.000 millones a la Universidad Veracruzana, con mucho esfuerzo va ahí abonando lo de las pensiones al instituto al IPE, ¿no? Y tiene una cartera bastante abultada con constructores, prestadores de servicios del gobierno del Estado. Pero independientemente de eso, ustedes perciben que pudiera haber una especie de presión, sobre todo porque, bueno, pues precisamente derivado de la reforma electoral del 2014, ¿no? Pues creo que uno de las motivaciones fue quitarle precisamente a los gobernadores de los estados el control que tenían sobre los órganos electorales locales, ¿no? Y bueno, ahora vemos el estira y afloja que se dio precisamente con este señor, con Moctezuma Lobato, ¿no? Que acaba de ser destituido como secretario ejecutivo y que era una persona muy identificada con el grupo que está ahorita gobernando Veracruz. No sé si a lo mejor sea mera especulación o si efectivamente ustedes sienten que hay una presión por parte de Palacio de Gobierno, ¿no? De buscar ahí, no sé, algunas ventajas en este proceso electoral para el candidato o los candidatos que ellos quisieran que fueran electos, ¿no? La presión que yo percibo y la presión que puedo palpar es la presión que tenemos de organizar un proceso electoral. El organismo público local electoral, lo que significa para los veracruzanos debe garantizar la estabilidad política. El organizar una elección es una actividad de Estado. Esa actividad de Estado es primordial. Tenemos que garantizar que esa transmisión del poder, del titular del Poder Ejecutivo, se dé de manera pacífica. Efectivamente, nos vemos muy recortados en cuanto al flujo de dinero. Los compromisos importantes hasta este momento, de una u otra manera, los vamos a ir cubriendo. ¿En qué momento se pudiera poner en riesgo la elección? ¿En qué momento pudiéramos presionarnos más allá de lo que pudiéramos estar en cuanto a la ciudadanía nos está exigiendo? En los próximos días
se tendrá que dar el fallo sobre una licitación de material electoral y posterior una licitación sobre documentación electoral. Las boletas y los enseres necesarios para armar las casillas electorales. Si nosotros no tenemos ese dinero para armar una casilla y para que los ciudadanos y las ciudadanas de Veracruz vayan el día de la jornada electoral y ejerzan su voto, y que nosotros no contemos con ese material, en ese momento se pudiera poner en riesgo la elección. Hemos, en este nuevo sistema, en esta nueva construcción de este sistema electoral nacional, el que rige de manera general los procesos electorales en el país es la Autoridad Nacional. El Instituto Nacional Electoral nos ha dictado lineamientos para todo, para la organización del PREP, para la organización del conteo rápido. Por primera vez, por cierto, lo vamos a hacer en Veracruz, en la elección de gobernador, para el sistema de información de la jornada electoral, para la impresión de los materiales y de los documentos electorales. Nosotros le tenemos que estar informando periódicamente a la Autoridad Nacional sobre qué estamos haciendo en las diferentes materias. En días pasados, la semana pasada, tuvimos una reunión en el Instituto Nacional Electoral y ya le dimos cuenta de lo que está pasando en Veracruz y cuál es la realidad financiera del organismo público local electoral. Lo que pase con el secretario ejecutivo, nosotros lo advertimos de una o de otra manera. Se votó 2 veces el nombramiento de Víctor Moctezuma, en ambas señalamos que no debiera ser así. Finalmente el Tribunal Electoral ya decidió que él no era la persona idónea para ocupar la Secretaría Ejecutiva. Si es una presión, pues no lo considero que sea por ahí la presión. Dices que poner en riesgo la elección, que se puede poner en riesgo. ¿Qué significa eso? ¿En riesgo hasta dónde o de qué manera? En riesgo de terminar con cada una de las etapas del proceso electoral y que el día de la jornada electoral, que es no podamos vestir esas casillas electorales. Por un lado, la Autoridad Nacional es la responsable, el INE, es el responsable de capacitar y de ubicar dónde van a estar esas mesas directivas de casilla. Pero si nosotros, como autoridad local, no les dotamos de los insumos necesarios para realizar la elección, pues no van a tener boletas las cuales marcar, no van a tener una mampara en la cual podamos ejercer nuestro voto de manera libre y de manera directa. Ni la urna para poder depositar, ¿no? Es un tema que algunos teóricos han llamado el efecto negativo de la reforma 2014, porque esa presión que tú dices, ¿cómo se garantiza si no tienes el presupuesto para que no exista esa presión? Entonces, la pregunta es si la reforma no fue inacabada en ese tema y debió prever algún mecanismo donde el presupuesto de las elecciones viniera etiquetado quizá desde de una definición quizá en el presupuesto federal, en las participaciones federales. Esa es una salida. Otra salida hubiese sido que se hubiera escrito más en la Constitución en qué consistía esa autonomía presupuestal a la cual los estados estarían obligados a respetar. Nomás se conceptualizó, pero no se definió algún mecanismo de cómo garantizarse. ¿Hay un estado donde hay elecciones que estén en la institución de ustedes, los órganos electorales? Pues entiendo que hay 12 elecciones de gobernador y entiendo que ha sido una problemática nacional en varios procesos electorales, que en 2015 fue un tema que conflictuó, por ejemplo, mucho en Morelos, para la elección del año pasado, también para su presupuesto 2016. O sea, Veracruz no es el único estado. No, es un tema que rebasa, conceptualmente 2014 fija un piso nuevo electoral, pero en el tema presupuestal lo deja, yo creo que mocho o corto, no sé cómo decirlo. Creo que eso es lo que no se previó en la reforma, ¿no? Porque si precisamente uno de los propósitos de la reforma fue quitarles a los gobernadores precisamente el control, debieron haberles garantizado a los órganos electorales la autonomía presupuestal. Y yo creo que había manera o había mecanismos para hacerlo a través, yo creo que la misma, no sé, Secretaría de Hacienda
de los fondos federales que transfiere a los estados, debió haberse reservado ahí una partida para alimentar financieramente a los órganos electorales. Hace un momento se refirió a si esa presión puede llegar a imponer a alguno de los candidatos que algún actor político esté tratando de imponer en este juego democrático. Yo lo que puedo decir, incluso podría comprometer a los integrantes del Consejo General, que el piso donde están en este momento aspirantes a candidatos independientes, el próximo mes ya los aspirantes o los ciudadanos que se vayan a registrar como candidatos de las diversas fuerzas políticas, nosotros les podemos garantizar un piso parejo a todos. Vamos a medir con la misma vara a todos y vamos a realizar cada etapa del proceso electoral de tal manera que no quepa duda en los actos que vaya a emitir el Consejo General. La certeza, la legalidad, la máxima publicidad son los principios, algunos de los principios que rigen la función electoral y de los cuales pueden estar seguros los actores políticos y pueden estar seguros las y los ciudadanos de Veracruz que el piso donde van a pisar va a estar parejo. Pues muy interesante esta charla aquí, esta noche aquí en Polaca, la Veracruzana. Estamos platicando con consejeros del OPLE, del órgano electoral local del Estado, el organismo público electoral local del Estado de Veracruz, sobre temas que atañen con la falta de recursos para los comicios electorales, pero también, regresando de este corte, vamos a hablar de otros tópicos. No se desconecte, regresamos. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en su programa Polaca, la Veracruzana, y seguimos platicando con los consejeros del OPLE, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, los consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas y Jorge Alberto Hernández y Hernández. Y bueno, retomando un tema que más o menos tocamos por encimita en el primer bloque,
esta destitución de Víctor Moctezuma Lobato, quien hasta hace poco era secretario. ¿Sigue siendo secretario ejecutivo o ya, No, desde hace varios días le dieron aire, ¿no? Y los magistrados del tribunal, o sea que está totalmente acéfala esa área. Hay un encargado de despacho. Un encargado de despacho. Y bueno, tenemos entendido que ayer lunes ya iniciaron las entrevistas para los aspirantes a ocupar ese cargo, ¿no? Sí, fuimos convocados por el presidente del Consejo General. Se realizaron 4 entrevistas, 2 hombres y 2 mujeres. De acuerdo con los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, debemos de garantizar la paridad de género. Esas entrevistas ya se realizaron, estamos en el proceso de evaluación personal de cada uno de los aspirantes y esperemos que el próximo jueves estaremos votando ya la decisión sobre el nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva. ¿Y ahora sí van a procurar que tenga buena reputación? Bueno, es pregunta. No, ya hay una respuesta. Ese día que votamos el nombramiento apenas en enero, la primera vez y la segunda vez en febrero, expresé yo mi postura, el consejero también votó en contra de ese nombramiento. Ahí mi argumentación es que no se cumplían con los principios rectores de la función electoral. Esto es, el candidato desde mi perspectiva no nos garantizaba pues la certeza, pero sobre todo la independencia y la imparcialidad, que eran 2 principios esenciales desde nuestra óptica para esa función, ¿no? El tribunal argumentó algo más, que aparte de ello había un problema de reputación. Pero nunca dijo por qué la mala reputación, ¿verdad? Pues en la sentencia explica varios eventos judiciales. A ver, ¿cómo qué? A ver. Que creo que están puestos ahí, que como abarca temas de carácter personal, ¿sí? Que tiene que ver con procedimientos de sanción en el IFE, entonces IFE, en la década del año, pues la década pasada, en el INE, ahí lo señala las sentencias públicas, se puede conocer, es un debate público, las sentencias finalmente son eso, una discusión jurídica pero pública. Está ahí el tema, ahora nos mandata a que vigilemos que se cumplan con esos principios. Yo considero que también desde mi óptica el principio de paridad es un principio que nos debe mandar también qué hacer, ¿no? Y nos manda desde mi óptica a poder ponderar si esté o no una mujer como secretaria ejecutiva. Las cuotas de género son necesarias en los estados. ¿Podría ser una mujer? Pues mira, es una posibilidad porque así nos lo marca el propio lineamiento, pero también podría no serlo si el presidente propone a un hombre, ¿no? No necesariamente es que con la frase que dice el tribunal de se procura la paridad, no necesariamente es que el presidente tenga que proponer una mujer, porque la frase de nuestro reglamento dice se deberá procurar la paridad de género. Yo creo que si hablamos ahora tan de moda, que hay igualdad vertical y horizontal, si la analizamos en ambos extremos, podremos ver que si la vemos vertical, por ejemplo, si el presidente es hombre, diría que el siguiente en forma alternada es una mujer. Eso es igualdad vertical, ¿no? Eso dicen las feministas, eso trae la discusión nacional de lucha de las mujeres. Ahora, si lo vemos en igualdad horizontal, entonces, ¿cuántos cargos son de alto nivel en el OPLE? Somos 8 cargos de alto nivel, 7 consejeros y un secretario ejecutivo. Si los sumamos nos da 8. Si queremos igualdad horizontal, tendría que haber 4 mujeres, 4 hombres. Ya vemos 4 hombres consejeros. Hay 3 consejeras, o sea, si hubiera un cuarto integrante podría ser mujer. Mi tesis es que el principio de paridad nos tendría que obligar a nombrar una mujer, porque el principio de paridad no es desde mi óptica, una opción para el OPLE, porque traemos pues varios convenios internacionales firmados, por ejemplo la convención para eliminar cualquier forma de exclusión o eliminación política de la mujer, es un tema firmado y asumido por el Estado mexicano. Por ejemplo, está la recomendación número 5 de este grupo especial que procura que las mujeres accedan al poder, que dice que México no hace realmente acciones efectivas para que haya, por ejemplo, 5 ministras. Sigue habiendo actualmente 2, ¿no? Y así, si vamos al INE mismo, el Consejo General del INE se integra solo por 3 consejeras, cuando tendrían que ser mínimamente 5.
Entonces yo creo que la igualdad tiene que ver con la sustancia, se es materialmente o hasta donde no. Por eso mi perspectiva en ese tema es que tendría que ser una mujer secretaria ejecutiva. Digo, es una postura, la claro, personal, individual mía, que no necesariamente significa que los demás integrantes del consejo la compartan, o que se pueda leer desde el reglamento que haya una obligatoria. Yo me voy más a lo que los abogados internacionales llaman el convencionalismo electoral de cara a un principio de igualdad sustantiva, ¿no? Pero la experiencia con Carolina Viveros no fue muy grata, ¿no? Entonces, la idea fundamental es lograr credibilidad, ¿no? En el órgano. Claro. Fundamental, y eso pues ya echa por tierra. En ese tema de la credibilidad se construye poco a poco, lo que ya se gana con base en lo que hacemos en el día a día en el Consejo General. El Consejo General, desde el primer día que llegamos, prácticamente no hemos parado, hemos reconstruido la normatividad interna, realizamos en tiempo récord, bueno, no en tiempo récord, así no lo mandataba la ley, alrededor de 18 reglamentos, y consensar 18 reglamentos con fuerzas políticas y al interior de la discusión propia entre consejos electorales no es una tarea fácil. Hemos dado amplia publicidad a los acuerdos que tomamos. Y finalmente el tema de las mujeres en el poder es un tema importante. Por cierto, hoy las felicitamos. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y reciban un saludo todas las que nos ven y a todas nuestras compañeras en el organismo público local electoral. El tema de las mujeres es muy importante. Hay quienes dicen que las mujeres son mejores administradoras que los hombres. Sin embargo, el tema de una mujer en la Secretaría Ejecutiva también es un punto que se debe analizar. Yo no estaría de acuerdo con el consejero Barajas, pero sin embargo pudiéramos analizar los perfiles del por qué no, o la idoneidad de poner a una mujer en la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Creo que sería la idoneidad es que sea una persona, hombre o mujer, que traiga un prestigio, ¿no? Que no tenga antecedentes Sí, pues, que manchen su imagen, ¿no? Y hay como dos principios, yo creo que también, reforzando lo que dice el consejero, apartando el tema de la paridad, o sea, tiene que demostrar que hay independencia en su actuar. O sea, que él es independiente de cualquier partido, que no importa el color azul, amarillo, morado, que la persona que fuera nombrada es íntegra en sus relaciones personales, institucionales y organizativas. Entonces, que no tiene compromisos con ningún partido político. Eso es importantísimo. Ni actor ni candidato. Eso es importantísimo. Sí, claro. Entonces, ese es el esencial, más No voy allá a cuestionar coincido. por ese lado, ¿no? Más que sea hombre o mujer, es que no tenga una relación profesional con algún candidato actualmente o algún vínculo cercano con algún partido político. Porque solo siendo independiente se puede ser imparcial. Entonces, es imparcial, se trata en forma igual a todos si uno de entrada es independiente frente a cualquier actor, ¿no? Muy bien, Raimundo, no sé si tengas algún comentario o pregunta. A mí me sigue sorprendiendo cómo fue que se dio lo de este personaje, cómo llega ahí, porque pues Víctor Moctezuma. Porque vi los argumentos del tribunal, de los magistrados del tribunal electoral, y pues además de la información que recibieron del INE, exponen también, ¿no?, la forma en que se presionaron los tiempos para darle oportunidad a él a que pudiera cumplir con el requisito de los 5 años de titulación, que eso te remite a que él se tituló en el 2011, pero anteriormente a ello, él ya se había desempeñado como vocal ejecutivo del IFE en Córdoba y me parece que en Acayuca, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿cómo es posible que un personaje
con esas características, ¿no? Haya podido haber llegado al IFE, al anterior Instituto Federal Electoral, y después haber brincado acá al Instituto Electoral Veracruzano, ¿no? Y de hecho, bueno, pues a él le tocó ya como secretario ejecutivo haber organizado el proceso electoral local del 2013, ¿no? Creo que el INE o IFE en esa época tenía mecanismos de control, y esos mecanismos de control en 2008, 2007 los ejerció y hizo un proyecto nacional de validar todos los títulos de todos sus empleados, fueran administrativos o del servicio civil de carrera. Se hizo ese ejercicio, el propio INE en 2008 hace una relación de quienes tuviesen que salir del IFE, porque en esa época se acreditó que el documento, no voy a decir la forma más decente que pueda para no dañar la imagen de nadie, no era el idóneo para desempeñar el cargo de vocal ejecutivo. Hubo quienes dijeron que era falso, ¿no? Efectivamente. Ustedes no usan ese término, pero ahí se dijo que era falso, ¿no? Que no era un documento, diría yo. Era patito. Yo diría un documento idóneo, que no era idóneo. Que se lo hicieron en Plaza de Santo Domingo. Que no era idóneo, y bueno, posteriormente la ley del Estado de Veracruz como tal no establecía el requisito de los 5 años de título. Cuando el IEP enrola al secretario ejecutivo de la sentencia, básicamente lo hace ya con trayendo el título, porque él es nombrado en 2012. O sea, ya contaba con el título que le dio a la Universidad Veracruzana en diciembre de 2011. Entonces, ahí reúne el requisito de tener título para ejercer esa función dentro del IEP, lo cual es correcto. Yo no le veo ahí como un problema, digamos, normativo, además de que el esquema de nombramiento era diferente. El tribunal lo que dice en la sentencia es que se falta el deber de cuidado a que estamos obligados todos los funcionarios públicos. Y quienes desempeñan una función no pueden o no podemos dejar pasar el tiempo o tener una lectura de la norma en la cual podamos saber previamente que no lo voy a cumplir, pero con el solo paso del tiempo la voy a cumplir, entonces infracciono la norma administrativamente, para cuando llegue el momento yo ya cumplo el requisito. Lo que dijo el tribunal, eso no se vale, porque eso es alterar una finalidad del derecho, que es que siempre haya un deber de cuidado de quienes somos funcionarios públicos. No debo pasar la fecha porque sé que si la dejo pasar, después ya lo voy a cumplir, pero yo infraccioné la norma. Entonces es como si un sistema normativo tolerara los vicios, ¿no? Que es lo que razona el tribunal en esa parte. Y lo hace de este proceso, no del IEP como tal, ¿no? Muy bien. Bueno, y hasta donde va ahorita el proceso electoral, ¿qué observaciones tienen? ¿Cómo sienten que se va desarrollando? Porque bueno, ya el próximo domingo 13 se terminan las precampañas, ¿no? ¿Cómo se han conducido los precandidatos en general? ¿Están cumpliendo con las normas? ¿Hay algunos que se andan saliendo del huacal o andan haciendo precampaña fuera del ámbito partidista? Hasta el momento las quejas que han llegado al seno del Consejo General no han prosperado, algunas se han desechado, algunas pudiéramos decir que en términos generales el periodo de las precampañas va en orden. Ya el Instituto Nacional Electoral dirá lo conducente en términos de fiscalización. Ellos son los que se encargan de fiscalizar. Nosotros ya no tenemos esa atribución, producto de la misma reforma. Esa atribución es exclusiva y es competencia exclusiva del Instituto Nacional Electoral. ¿En qué parte estamos del proceso? Estamos en una etapa preparatoria ya para el registro de candidatos a gobernador. El próximo día 17 de marzo daremos a conocer de los 2 aspirantes a gobernador por la vía independiente, quienes cumplieron con el requisito. Si no cumplió con el requisito, ahí lo vamos a decir, y a partir del día 18 de marzo iniciará el registro formal de los candidatos a gobernador. De igual manera, hasta el próximo día 16 de abril tenemos la
la fecha como límite para poder decir de las 73 personas que solicitaron ser diputados por la vía independiente o aspiran a ser candidatos independientes a diputados, quienes cumplen con ese requisito. Debemos decir que solamente 53 personas presentaron el apoyo ciudadano, y de esas 53 vamos a analizar y vamos a estudiar quienes cumplen con el requisito. Esto será hasta el 16 de abril y en días siguientes se iniciará el registro de candidatos a diputados por principio de mayoría relativa. ¿Y qué pasó con Gerardo Buganza? Gerardo Buganza, el último día en que concluía la fecha para entregar sus manifestaciones de apoyo, ese día presentó la renuncia y dejó de ser aspirante a gobernador por la vía independiente. Sin embargo, realizó gastos, ¿no? Sí, realizó los dos gastos y los gastos, de hecho su nombre todavía aparece en el Registro Nacional de Precandidatos y tendrá que ser fiscalizado. ¿Por qué argumentaba que él no veía garantías de un proceso electoral imparcial? Pues yo no vi su documento de renuncia. Lo que me enteré es que eso decía del organismo público local electoral. Lo que yo puedo manifestar es lo que ya les manifesté hace un momento, que el piso está parejo para todos. A todos les hemos dado, hemos garantizado los derechos de todos, los derechos políticos de todos, y el caso de Gerardo Buganza, de igual manera, fue recibida su solicitud y se procesó como las demás. Hay otro aspirante independiente, Elías Miguel Moreno Brizuela, que también se queja de que lo quieren bloquear, que bueno, él se autodefine como el único y verdadero aspirante independiente, ¿no? Incluso hizo una denuncia, ¿no?, de que le habían desaparecido ahí unas firmas. ¿Qué fue lo que pasó? El Consejo General emitió unos lineamientos, cómo iba a ser recibido, cómo iba a ser procesado el apoyo ciudadano. Determinamos un espacio ad hoc para recibir el apoyo ciudadano, las cuales son las oficinas que tenemos en Clavijero. Él llegó conocedor de este acuerdo a las oficinas de Juárez 69 y ahí exigió que le fuera recibida su documentación. Se la recibió, cierto número de cajas, unas cajas contenían documentos originales, las otras cajas contenían copias fotostáticas. Todo el material se le resguardó y al día siguiente se presentó con un documento en donde requería que el material que había sido resguardado, que eran las fotocopias, pues se las quería retirar. Eso fue lo que sucedió. En ningún momento el organismo público local le retiró ni le sustrajo ningún tipo de firmas. Todo esto constan en actas circunstanciadas y están a la vista de todos. ¿Cuántas fotocopias y cuántos originales? Eran alrededor de 54 cajas, 27 originales y 27 fotocopias. O sea, la mitad fotocopió de los originales. Qué bárbaro. Bueno, otro tema, ya casi para finalizar, porque ya se nos está acabando el tiempo, tiene que ver con una impugnación que presenta el PAN en contra de la Alianza para Mejorar Veracruz, alianza que encabeza el PRI. ¿Cómo va esa situación? Porque bueno, ahí el PAN argumenta de que al menos 2 partidos de la alianza no realizaron consejos políticos y que además no se signaron convenios de las coaliciones de estos partidos en algunos distritos. ¿Cómo está esa situación? Nosotros, al aprobar la alianza del PRI con Cardenista, con AVE, con Nueva Alianza, con el Partido Verde, al igual que lo hicimos con el Partido Acción Nacional y el PRD, en ambas coaliciones revisamos el cumplimiento de los requisitos. ¿Y si los cumplieron todos? Nuestra perspectiva es sí. O sea, nosotros hicimos una revisión de los expedientes de ambas coaliciones, consideramos que están cumplidos, que ahí el tema más bien es que el árbitro electoral en temas complejos como aprobar una coalición, pues también está sujeto a la presión de los partidos políticos. Yo aquí haré un llamado a los partidos, pues que no somos contendientes, pues somos el árbitro.
Más bien esa es una parte de una contienda electoral que ellos tendrán que dar a partir del 3 de abril para la elección de gobernador. Entramos el domingo, por cierto, en una etapa de silencios. El domingo se acaban las precampañas y a partir del lunes 14 de marzo empiezan las intercampañas. Es un momento en el que no puede haber propaganda de precandidatos o de campaña. Entonces hay de ahí hasta el 3 de y abril. después hasta el 3 de abril. Que arrancan las campañas. Así es. Y ya en campañas no puede haber propaganda, por ejemplo, del gobierno. Ahí entra ya la etapa de silencio del gobierno. Del gobierno. La veda, ¿no? La veda. La veda. La veda. Entonces, yo creo que la apelación que hace el PAN, yo creo que es parte, desde mi perspectiva, de su estrategia política. Pero creo que el consejero, un servidor, las consejeras electorales, el presidente, pues revisamos los expedientes, palomeamos que estuvieran los documentos que dice la ley deben estar ahí. Nosotros vimos que ahí estaban. El tema de fondo es una discusión que tenía el Partido Acción Nacional, por ejemplo, en la mesa de consejos, que quería conocer el expediente antes de que tomáramos una decisión. El derecho a la transparencia, a la información, a quienes estamos tomando una decisión pública, nos reserva la información a que una vez que ya votamos, ya es pública. Entonces, una vez que votamos esa coalición, al otro día inmediatamente el PAN pudo acceder al expediente sin ningún problema, no hay nada que ocultar. En la misma noche se le facilitó el acceso al expediente, es un expediente público como tal, y a partir de ahí también tuvo elementos para construir su propio documento de apelación, de la revisión que hizo de los documentos. ¿Coincide con lo que dice el consejero? Sí, claro, en la mesa del consejo podemos no coincidir en muchas cosas, pero en esta decisión compartimos esa decisión. Yo en lo particular, yo no estuve presente cuando se votó ese acuerdo, estaba cumpliendo una comisión de trabajo en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, yo revisé el documento, yo revisé los expedientes y no cabe duda de que las evidencias que teníamos eran suficientes para otorgar el registro de la coalición. Entonces, ¿coincide en que es una estrategia política del PAN de impugnar supuestas irregularidades en la integración de los expedientes de la coalición para mejorar Veracruz? Como le dije, coincido en muchas cosas con el consejero Barajas. En esta parte no lo percibo así. Los partidos políticos pueden impugnar cualquier situación, cualquier acto, cualquier resolución, cualquier acuerdo que nosotros tomemos. Todo lo que hacemos los órganos colegiados es sujeto o es susceptible de alguna impugnación. El Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, decidieron impugnarlo porque consideran que no se analizaron o que faltaron algunos requisitos de la coalición. En mi percepción, el equipo con el que estuvimos revisando los documentos de esta coalición cumple los requisitos que establece la ley. Muy bien. O sea, ¿no procede la impugnación? Desde nuestra óptica, no. Ok. Pero ya el tribunal ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos. Por supuesto que sí. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de su programa Polaca a la Veracruzana. Yo le quiero agradecer mucho a los consejeros del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el OPLE, a Juan Manuel Vázquez Barajas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pepe, gracias, Raimundo, gracias, Manuel. Es un gusto la invitación, poder discutir los temas. Invitar a los ciudadanos que voten el próximo 5 de junio. Ahí es momento de empezar a hacer campaña cívica, ¿no? Que claro que no dejen sí. de ir a las urnas el próximo domingo 5 de junio. Claro que sí. Hay que todos que ir a votar. También le agradecemos al consejero del OPLE, Jorge Alberto Hernández y Hernández. Gracias, consejero. Al contrario, Pepe, Raimundo, Manuel, gracias por la invitación. De igual manera, invitar a las y a los ciudadanos, y hoy especialmente a las mujeres en su día, reitero la felicitación. Así es, hoy es el Día Internacional de la Mujer, y bueno, pues felicidades a todas las mujeres del mundo. Gracias, Manuel Rosete. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Raimundo Jiménez, gracias por habernos acompañado, como siempre. Gracias por todos los consejeros, por habernos acompañado en este programa y habernos dado luz sobre algunos asuntos no muy claros, ¿no? Bueno, ahorita ya nos arrojaron un poquito de luz sobre esos temas. Sí, los agradecemos mucho. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado a lo largo de esta hora. Recuerde que tenemos una cita el próximo martes aquí a las 9 de la noche en Polaca a la Veracruzana. Que descanse.